CEWAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de un libro que tiene que ver con la industria cinematográfica, pero específicamente de cómo viven o padecen el trabajo todas aquellas personas que están detrás de cámara en la industria fílmica mexicana. Y para ello nos acompaña el autor del libro. Él es el doctor Edgar Belmont Cortés, quien además es el coordinador del doctorado en estudios interdisciplinarios en pensamiento, cultura y sociedad de la Facultad de Filosofía de la UAC. Hola Edgar, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ceci? Muchas gracias por la invitación. A ti. Platícanos de este libro que vas a presentar nada menos que en los estudios Churubusco el 17 de septiembre, ¿me decías? Sí, el 18 de septiembre está programada la presentación. Fíjate que es un trabajo pues bonito en muchos sentidos, porque bonito en el sentido de cómo se armó, porque es un trabajo colaborativo. Es un trabajo que emana de lo que llamamos una demanda social. Es una colectiva que se llama La Gremia, que son la red de mujeres en el cine y la TV, quienes pues han venido evidenciando, documentando las múltiples violencias que hay en la industria cinematográfica y lograron establecer pues un vínculo con Procine, que es el fideicomiso para la promoción del cine en la Ciudad de México. Y ahí, pues, con el respaldo institucional de Procine y el trabajo que estamos haciendo de investigación, pues hicimos una sinergia para abordar esto de en qué condiciones se trabaja hoy en día en la industria fílmica, ¿no? Ahora que decías la colectiva o el colectivo, ¿es la colectiva? La colectiva. La gremia. Me decías hace rato que eso tiene que ver con los que ya no hay sindicatos. Ahora la gente de esta industria se congrega para defender sus derechos en colectivas porque ya no hay sindicatos que la defiendan. Pues es un síntoma, ¿no?, de las lógicas que hay hoy en la industria audiovisual. Hay mucha movilidad de capital, digamos, ¿no? No es lo mismo un proyecto impulsado por el Estado, que si recordamos esas viejas películas donde aparecían el sindicato de la industria cinematográfica, técnicos y manuales, ¿no? O la onda que siguen existiendo. O el estira en el caso de la radio, que además, dicho sea de paso, dices, no puede ser, yo desde que era niña ese señor es el líder, ¿no? Sí. Siguen existiendo, pero es verdad que en los jóvenes y con esta dinámica de mucha movilidad de capital o mismo las mismas trayectorias laborales que es trabajar por proyecto, ¿no? O sea, estás trabajando de manera... Eso suena a vulnerabilidad, Edgar. Sí, es una de las lógicas que permean hoy en día en el trabajo independiente, ¿no? O sea, son trabajadores considerados como independientes que trabajan por proyecto y tienen que estarse ajustando permanentemente, ¿no? Entonces no es como pertenecer, no sé, a Bellas Artes y tener una plaza que estás afiliado a un sindicato que te protege, ¿no? Ni prestaciones, ¿verdad? No, no, por ejemplo, en el trabajo que hicimos, en el que aplicamos también una encuesta, no hay referentes para negociar, no hay un punto de apoyo, no hay tabuladores. Los procesos de negociación son muy individuales y también no hay soportes institucionales y colectivos, ¿no? Por ejemplo, las comisiones de cinematografía, que son las encargadas de dar permisos para desarrollar un rodaje, no tienen facultades para poder sancionar o poder supervisar en términos laborales lo que ocurre en el set, ¿no? O en el desarrollo de un proyecto, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los sindicatos, pues sí, las y los trabajadores, pues bajo esta modalidad de trabajar por proyecto, tienen que estarse ajustando de manera permanente y eso, están moviéndose constantemente.
Eso no significa que no reivindiquen o que no ejerzan la crítica y reivindiquen un sentido de protección, ¿no? Yo creo que el que existan muchas colectivos, pues es un síntoma de ello. Creo que la pandemia abrió un espacio de debate, ¿no? Hay un grupo que lo puedes encontrar en Facebook que se llama El Gremio, que incluso convocó a distintos colectivos y grupos, ¿no? De profesionistas que se dedican al cine a hacer una asamblea con la mira de crear un sindicato, ¿no? Yo creo que la vía, pues finalmente es eso, construir fuerza y crear una ley a nivel nacional que regule lo que pasa en la industria cinematográfica. No lo existe, ¿no? No hay un contrato ley, ¿no? Que podría regular, porque como te digo, es mucha movilidad. No lo existe en este momento y yo creo que habría que trabajar. Pero yo creo que es lo que pasa en muchos trabajos así considerados independientes, en general en los trabajadores del arte y la cultura, que son así considerados como trabajadores independientes, incluso son presentados como el prototipo del trabajador contemporáneo, ¿no? Porque todo se combina en esta figura. Autónomo, creativo, flexible, resiliente, sin emprendedor. No, pues ¿no? Es la idea de que vulnerable. Tienes que mostrar tu empleabilidad, conseguir tus proyectos, asumir riesgos al presentar tu portafolio, ¿no? Es la figura del emprendedor también, ¿no? Evidentemente sí, cuando trabajas. Nosotros en la investigación que hicimos, pues, insisto que fue un trabajo colaborativo con la Gremia y con Procine. Nos llevó a hacer una ruta metodológica que por lo menos había 3 etapas, ¿no? Hicimos entrevistas semiestructuradas con personas que tienen trayectoria en el cine. Hicimos, derivado de esas entrevistas, participaron todo el equipo, ¿no? Aiko, Claudia Loredo, Claudia Garibaldi, el propio Cristian Calónico, director de Procine, que facilitó todo ello. Derivado de esas entrevistas, se diseñó 1, la encuesta, y 2, un foro muy interesante que se hizo en la Ciudad de México, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Eso fue en el mes de noviembre, a finales de noviembre, principios de diciembre, por allí de esa fecha, en 2023. Hicimos un foro sobre las violencias en la industria fílmica y estuvo muy bien organizado porque hubo incluso presencia de experiencia internacional, gente de Colombia, de Argentina, de Perú, ¿no? Que están igual frente a estos mismos dilemas, ¿no? En los que se ve mucha movilidad. Sí, porque es el sistema económico global. Sí, hay un modelo de negocio, ¿no? Que se está imponiendo a través de las plataformas. El 90% de las series que se producen en el país son a través de las plataformas ViX, Netflix, Prime, ¿no? Sí, y ese modelo de negocio es esto que enmarcan como la industria creativa, ¿no? Que es este gran oxímoron. Finalmente hay una lógica gerencial que se instala, que pues finalmente lo que importa son los costos, los tiempos, alargar un argumento para entretener, ¿no? Y esto pone en tensión el trabajo de las personas, ¿no? Yo creo que también eso hace que haya mucha violencia en el medio audiovisual. Decía en una de las entrevistas, recuerdo que alguien decía con mucha claridad, ¿no? Trabajar en el medio finalmente es trabajar en equipos que los ves con regularidad, acaban siendo tu familia, pero es una familia muy disfuncional, ¿no? Con mucha competitividad entre ellos. Con mucha tensión. Mucha tensión porque no hay tiempo de parar el rodaje, ¿no? Si hay una situación de injusticia, una situación que reclame atención, es más fácil separar a las personas que detener el rodaje en términos de los costos, ¿no? En fin, hay muchas paradojas que hay en la industria fílmica bajo este modelo. Creo que entre ellas está esto de que cada vez se siente que no hay margen de maniobra y que
el valor expresivo está en una tensión, ¿no? Bajo la lógica gerencial que se impone, ¿no? Es decir, ¿por qué estudias cine? ¿Por qué quieres hacer cine? Está esta idea de autorrealización y de expresar y hacer algo que sea coherente con tu sentido ético, político, ¿no? Desarrollar tu creatividad. Pero bajo las lógicas que se trabajan hoy en día, pues hay que tener recursos para hacer un proyecto propio, ¿no? Edgar, pero haciendo un poco de historia, qué bueno que dices las condiciones del trabajo creativo en el cine hoy, porque acuérdate de la época de Gabriel Figueroa, don Rosalío Solano, Fernando de Fuentes. Ellos no vivían en esas condiciones de incertidumbre, de tener que perseguir la chuleta, ¿no? Sí, yo creo que había una política cultural, ¿no? También desde el Estado. Uh-huh. Y bueno, lo que nosotros, digamos que nuestro punto de partida para esta investigación, pues es dar cuenta de cómo se pasa de los estudios hacia las plataformas, ¿no? Cómo hoy la industria, pues eso es móvil. Y hay datos súper interesantes, por ejemplo, cada vez se hacen contenidos para un mercado global, ¿no? Hoy los subtítulos permiten que puedas ver contenidos de todas partes. Uh-huh. Y bajo esa lógica de mercado, pues pone a prueba, digamos, esta política cultural desde el Estado, ¿no? Sí. Y lo cierto es que pues ya desde hace tiempo se viene denunciando que la participación del Estado en promover y en impulsar una industria nacional, digamos, del cine, pues se viene desdibujando, ¿no? Uh-huh. Y cada vez es más fuerte la presencia de capital global que está enmarcando los proyectos, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que se combinan, ¿no? Uh-huh. Una fuerte movilidad de capital, una fragilidad de los colectivos y las mismas lógicas en las que se trabaja en la industria, ¿no? Porque como en esta idea que te digo de trabajar por proyecto, es esta idea de que se forman finalmente equipos de trabajo, comunidades de aprendizaje que están en una fuerte tensión, ¿no? Permanente, constante. Y uno podría pensar eso, que son, en las encuestas, por ejemplo, pues casi todas las personas consiguen trabajo, el 70% consiguen insertarse en un proyecto gracias a una recomendación o al ser parte de un equipo, ¿no? Pero esos equipos también, además de que pueden ser comunidades de aprendizaje, también pueden ser espacios donde hay complicidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces por eso también hay ciertas situaciones que hacen más tensas las relaciones, ¿no? ¿Aprendizaje me suena como explotación o no? Pues finalmente trabajar en el cine, pues siempre está presente esta idea de la creatividad, ¿no? De la innovación. Hoy, por ejemplo, con esto de la industria creativa, pues lo que se está empujando en muchos lados es la creación de los clústeres. Los clústeres para la industria audiovisual. Por ejemplo, en Inglaterra, en Soho, muchas de las películas que se hacen en ciencia ficción se están desarrollando allí por todas las competencias, tecnología que tienen, ¿no? Para el desarrollo. Tú hoy encuentras películas, proyectos en los que hay una colaboración en distintas partes del mundo para ensamblar un proyecto, ¿no? Tú puedes encontrar una producción, por ejemplo, que dicen que es mexicana, pero se firma en Colombia porque es más rentable, digamos, ¿no? Aun cuando sean personajes y los escenarios son similares o parecidos, ¿no? Entonces tenemos esa gran movilidad. En México se anunció el año pasado pues el interés de promover un clúster para la industria audiovisual. Uh-huh. en la Ciudad de México, Tlaxcala y Estado de México, como la idea de favorecer. Incluso se decía que había 800,000 trabajadores en la industria audiovisual y es un dato erróneo, El IMCINE estima que hay alrededor de 11,800 personas que se dedican a producir cine, ¿no? Existe otra gama de trabajadores que son para publicidad, ¿no? Para televisión, ¿no? Pero digamos que aquellos que se dedican a la producción de cine son alrededor de
11.800. Entonces está este modelo de empujar los clústeres para la industria audiovisual, donde el imperativo finalmente es la innovación, la creatividad. Por eso decía que son como que es toda la narrativa del prototipo del trabajador contemporáneo, ¿no? Autónomo, flexible, creativo, resiliente. Es toda esta gramática que converge con esto que llamamos también capitalismo de plataforma, ¿no? Del trabajador independiente. Entonces hay mucho malestar en el gremio, digamos, con costos subjetivos muy altos, y finalmente también hay evidencias de que las pruebas que hay en la industria fílmica para ganarse un lugar son más difíciles para las mujeres, ¿no? Son más difíciles en tanto sigue habiendo una verticalidad, sigue habiendo lógicas de segregación. Dentro del gremio pues encuentras personas que no tienen redes de apoyo, o decir, no pertenecen a una familia con un capital cultural que les permita, ¿no? Acceder más rápidamente a un proyecto o a un financiamiento. Tenemos estos perfiles, ¿no? Que no tienen soportes materiales ni soportes de ese capital cultural, y que los pone en una situación más compleja. Y yo creo que en términos generales, tanto hombres como mujeres, también hay mucha evidencia de que el cine es un espacio cerrado, vertical, y que si no perteneces a cierta élite, cierto grupo que favorece, se distribuyen los proyectos, pues es muy difícil sostenerse, ¿no? Es decir, una idea de que hay falta de oportunidades, ¿no? Que es un espacio cerrado. Entonces hay muchos elementos que están ahí en el texto que ponen el acento en la crítica que ejercen mujeres, hombres, a las lógicas que enmarcan, ¿no? Los proyectos audiovisuales. Pero las violencias las detectaste más con mujeres. Digamos que son las más críticas. Son las más críticas. Bueno, va desde las complicidades que hay, ¿no? En términos del acoso, ¿no? Que puede haber entre los equipos, la violencia también salarial que existe, ¿no? Esto de si no te gusta te vas. Hay expresiones como esto de ante una situación de injusticia puedes encontrar, ¿no? Expresiones como esta de achillar a su casa, ¿no? Y como te digo, esta idea de que antes que las personas están los proyectos, ¿no? Y que es muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces existen esas prácticas sexuadas también, ¿no? Que denuncian las mujeres. Y también la encuesta, que tiene muchos elementos que alrededor del reconocimiento, la retribución, las mujeres se sienten menos reconocidas y menos retribuidas en términos de su creatividad, de su tiempo que aportan al proyecto. Y testimonios, en realidad encontramos muchos testimonios que dan evidencia de ciertas lógicas de violencia que hay, que ejercen tanto hombres y mujeres. Al final, una directora, un director, en esta premisa de que es la reina, es el rey, que hay que tolerarle todo, pues se hace la pregunta, ¿no? Hacer carrera, ¿a qué costo? ¿A qué estás dispuesto? Ese es el subtítulo, ¿no? Sí, en esta idea de que finalmente hay costos subjetivos a pagar si quieres dedicarte en este medio, ¿no? Porque hay un lugar común, perdón que te interrumpa, en todos los puestos de poder, no solo de la industria cinematográfica, que siempre decimos, ¿no? Esta persona era mujer hasta que ostentó tal cargo y se volvió hombre. Porque entonces ya piensas, sientes y actúas como un hombre, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, o sea, la lógica vertical. Todo el mundo acepta en el medio que finalmente, pues sí, el directora, pues encabeza un proyecto, ¿no? Pero una cosa es el reconocimiento que puedes dar a ello, y otra es tolerar
situaciones en las que se ejerce una violencia, una presión, que eso te pone en una tensión permanente de renunciar, mantenerte, sostenerte, ¿no? Entonces, también hay muchas evidencias de que pues, son las mujeres quienes abandonan más el medio audiovisual, digamos, después de 20 años, ¿no? Que empiezan a renunciar y son los hombres los que se sostienen. Las gráficas son interesantísimas, esperamos compartirles el texto, va a estar en línea para que puedan revisarlo, discutirlo, pero las evidencias muestran que son las mujeres que tienen mucha presencia de 5 a 20 años, ¿no? De experiencia laboral, es decir, 5 o 20 años de trabajando son más mujeres, y aquellos que tienen más experiencia de 30, ¿no? Pues se reduce la participación de mujeres que tienden a abandonar, digamos, ¿no? Y las encuestas señalan, cuando preguntamos, ¿estarías dispuesto a renunciar a partir de ciertas situaciones? Siempre va a aparecer el tema de la inestabilidad, la incertidumbre, la falta de oportunidades, y que resienten más las mujeres, por lo menos son las más críticas. Y para terminar, Edgar, hay un sector que incluyes en tu libro, que son el caso de los no binarios o transexuales o de esta comunidad. ¿A ellos cómo les van en esta industria? Pues mira, la estadística que salió en las encuestas es que alrededor del 3% de las personas se consideran no binarias, transgénero, y encontramos pues divergencias también, ¿no? O sea, hay quienes, de ese 50% dice que está dispuesto a renunciar, habrá quien dice que no, que se mantiene, ¿no? Tenemos una heterogeneidad de situaciones, ¿no? Pero al final todas las personas que trabajan en el medio están en medio de estas tensiones, ¿no? Como dije, es siempre una negociación muy individual y en el que ponen en juego esto de querer hacer algo que les apasiona, pero bajo estas condiciones a las que se trabaja es difícil sostenerse. Fíjate que me hiciste recordar, ya para concluir, la diferencia entre los gremios, hasta el nombre, la gremia, y los gremios, que era la forma en la que se hacían colectivos en la época colonial, y se pertenecía a una cofradía por gremios, pero ¿sabes cuál era la diferencia? Que existía esta conciencia o esta forma de organizarse que era corporativista y que ahora es como la pata de la que cojeamos, ¿no? Porque finalmente, digo, en el siglo XVII, XVIII no había seguro social, no había seguros de vida, no, nada de esto que tuvimos en este estatismo del sistema keynesiano, ¿no? Que te daba como seguridad. Pero allá sí existía esta forma de organizarse solidaria, ¿no? Tenemos aquí un cochinito por si alguien se muere, pues aquí está para la mortaja, ¿no? Uh-huh. O tenemos aquí otro cochinito y si alguien se enferma, pues de acá. Y acá es toda la incertidumbre, pero con esta mentalidad individualista horrenda, ¿no? De la que habla Bauman, y entonces estás como a la intemperie, ¿no? Sí, digo, hay una necesidad de organizarse. Creemos que la obra, así como se construyó, va a dar pie a deliberar y a debatir, ¿no? O sea, nuestra intención es que sea un texto para debate y en dónde vamos a poder consultarlo? ¿En línea? Tú decías que va a estar, ¿ya tienes en dónde? Va a estar en línea, yo creo que en las páginas de Procine, y también lo vamos a montar, yo creo que en la librería UAC, ¿no? Voy a pedir que se ¿Podemos monte, descargarlo gratis? Sí, claro, Uh-huh. Va a ser gratis. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo lo buscamos? Pues así se llama: Trabajar en la industria fílmica, experiencias laborales y costos subjetivos, ¿no? Ok. De Edgar Belmont Cortés. Que insisto, es un trabajo colaborativo. Nosotros llevamos la coordinación académica, sí, pero hubo participación de varias personas, ¿no? Muchas gracias, doctor Edgar Belmont Cortés.
coordinador del doctorado interdisciplinario, de estudios interdisciplinarios en pensamiento, cultura y sociedad de la Facultad de Filosofía. Gracias. Gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.